El 11 de abril del 2002, un comando de las FARC se tomó la sede de la Asamblea del Valle y de allí se llevó a 12 diputados. Los guerrilleros estaban vestidos con prendas militares. Ellos simularon un ataque, engañaron a los cuerpos de seguridad que vigilaban la Asamblea y huyeron del lugar con los diputados. Somos unidad antiexplosivos del batallón primera de infancia. Por favor, damas y caballeros, desalojen los edificios para así mismo desactivar las ropas. Tomemos la dirección hacia el Parque de la Gobernación. Para los diputados hay un vehículo especial. Hay cilindros de gas, dice el ejército, y entonces nos solicitaron una evacuación inmediata de la sede. Bueno, señores, nosotros la FARC, señoras y señores, nos llevamos del centro de Cali. Cali habló la Janina ella. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Freddy Quiroga, estudiante de enfermería y pues voy a responder unas preguntas desde la Universidad Nacional de Colombia. Bueno, mi nombre es Diego Gutiérrez, soy estudiante de Artes Plásticas y Visuales de la Universidad Nacional de Colombia. Mi nombre es Víctor Javier Páez Duarte, soy estudiante de enfermería de la Universidad Nacional de Colombia. Sí, fueron las FARC. Sí, las FARC. Claro que sí, fueron las FARC. Pues tengo entendido que ellos querían hacer un intercambio de diputados por presos, pero pues no sé qué motivos habían trasfondo o si habían otros motivos más. La razón central es un intercambio unitario, pues era algo que llevan manejando desde hace mucho tiempo y es la idea de cambiar presos políticos por otros. Entonces el Estado tenía como ciertos cabecillas y los necesitaban cambiar por alguien del mismo peso político. Y pues la respuesta son diputados directamente. Pues tengo entendido que era para presionar al gobierno con relación al intercambio de presos de las cabecillas de las FARC para pues intercambio con los diputados y los presos que tenían ellos. Pues yo permitiría que ellos participaran políticamente, pero que hubieran controles respecto a ellos por de pronto los ideales que ellos tengan en este momento. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, creo que es algo que se le debe a los grupos al margen de la ley, por decirlo así. Ya se tiene el precedente que es el del M-19, el M-19 se desmoviliza, entrega las armas, entrega sus cabecillas y el Estado los asesina. O sea, justo cuando se están lanzando como partido político, los asesinan totalmente y luego el Estado se lava las manos. Creo que es algo que Colombia se debe como darle una oportunidad, porque las FARC y todas las guerrillas colombianas no aparecieron porque sí, tienen una razón de ser y una desigualdad social bastante amplia, económica, política, y darles oportunidad a esos grupos al margen de la ley creo que sería un paso realmente si es que se está buscando esa paz. Bueno, pues mirándolo desde el punto de vista de que estamos haciendo un acuerdo de paz, tenemos que darle también algunas garantías a los grupos armados al margen de la ley, como es las FARC, para que ellos acepten el desarme. Pues yo los perdonaría, pero creo que sí pediría de pronto una indemnización por los daños, digamos, los daños causados. Digamos que pues, no sé, digamos cuando un policía es muerto o demás, a ellos sí le dan plata, entonces no sé, creo que de pronto sí pediría la plata. Sí, creo que en un proceso de paz como en el que estamos no es cuestión de buscar un culpable, no es cuestión de decir él es el malo, él lo hizo, es que fue él el que secuestró, el que fue él, porque tanto el Estado como la guerrilla prácticamente están empatados en violaciones de derechos humanos. Creo que es cuestión de que ambos actores del conflicto tienen que ceder, tanto el Estado como configuración, como las guerrillas y tanto el pueblo colombiano, los tres actores tienen que ceder totalmente y decir, bueno, listo, logró ceder hasta tal punto. No es cuestión de buscar un culpable, sino buscar soluciones. Finalmente somos un solo país.
Bueno, pues ya sería muy difícil, sería algo complicado pues el perdón como tal, pero pensándolo a nivel de país y pensando en que es un beneficio para el país, ya que vamos a detener un poco esta guerra, yo creo que sí, que por el bien del país lo haría. Bueno, pues digamos, lo que sabe la gente es que una acción armada por parte de la guerrilla que se toma en algún momento las instalaciones de la Asamblea del Valle y que hay un secuestro, que los diputados los sacan, se los llevan a la selva y los tienen allá durante 5 años, que después hay un rescate militar, la sangre y fuego no está muy claro todavía, porque las investigaciones de los organismos de control del Estado no están muy claras todavía sobre qué fue lo que pasó en esa acción militar del país, donde han dicho la verdad todavía, porque las FARC han reconocido que fue un error militar por haber causado la muerte de 10 de los 11 diputados secuestrados por ellos, pero digamos, lo que existe todavía en el imaginario de la gente es todavía muy confuso, porque la historia no está tan clara, está muy reciente todavía, hay muchas cosas allí que están pendientes y pues, digamos, la gente todavía en la memoria no está clara todavía lo que ocurrió. Se sabe que fue una masacre, se sabe que después de esa masacre hay un gran rechazo por parte de la sociedad civil colombiana de las FARC, un punto de inflexión, de rechazo de la sociedad colombiana a la acción de las FARC, sobre todo a la cuestión del secuestro, de la toma de rehenes, pero también hay un cuestionamiento de esa misma sociedad colombiana frente al hecho de que el Estado lleve a cabo este tipo de rescates a sangre y fuego. De hecho, no se contaba, según lo que dice la prensa y las investigaciones desde aquella época, con el aval de las familias de estos diputados para llevar a cabo la operación militar. Fue una operación en consulta que no se les preguntó para realizar
expresar y pues, que haya tenido el resultado que tuvo. Bueno, ¿y qué nos puede comentar o qué piensa acerca de la idea de dar participación política a las Fuerzas Armadas Revolucionarias en Colombia? Bueno, es una pregunta sumamente compleja porque digamos, no es solamente abrir el espacio y en darle las cumbres en el Congreso o en la reforma del partido político como tal, sino que hay unos temas mucho más grandes, sobre todo de justicia y de reparación para la sociedad colombiana. El país no puede repetir lo que ocurrió hace 30 años, cuando se le concede un indulto y una amnistía general a la guerrilla del M-19 en este proceso de paz que se hizo con el gobierno del presidente Barco, cuando se tomó una especie de perdón total. Pero sí debe haber, digamos, un compromiso de la guerrilla de las FARC por llevar a cabo acciones de reparación integral de la sociedad colombiana. Y la reparación no es tanto, digamos, de carácter económico, sino que la gente afectada, las víctimas de la violencia, tienen derecho a conocer la verdad. ¿Qué pasó con sus familiares asesinados, con sus familiares secuestrados, con los delitos de las tomas, etcétera, etcétera? La voz de las FARC, de la izquierda radical colombiana, es necesaria en el espectro panorámico de la sociedad colombiana, pero precisamente deben darse esa serie de cosas, ¿no? Que haya una reparación integral de las víctimas, que haya una promesa fuerte de las FARC de no repetición, no se vuelvan a recurrir las armas para defender ideologías políticas, que se comprometen a estar en democracia, sea mantener el estado de democracia, y también tiene que haber el otro compromiso de parte del gobierno, que no ocurra lo que ocurrió a mediados de la década de los 80, cuando las FARC intentaron hacer también participación política a través de la Unión Patriótica, un movimiento inspirado, nacido en los acuerdos de paz entre las FARC y el gobierno, entonces de Rosario Betancourt, el acuerdo de Casa Verde, y que luego sectores del ejército colombiano y de las Defensas Unidas empezaron a masacrar sistemáticamente tanto a los candidatos presidenciales como a los miembros de base de la UP. Es un genocidio, un exterminio de militantes de este partido. Entonces creo que también debe haber compromiso del Estado, de las fuerzas, para precisamente blindar la participación política de estos miembros que se integran al Senado Nacional. Muchísimas gracias por ser llamado. Gracias. Carlos Reina. Profe, necesitaríamos, tenemos una inquietud sobre los sucesos que pasaron con la matanza de la Unión Patriótica. ¿Tú me podrías explicar, darme las explicaciones sobre o los motivos sobre qué es el acontecimiento histórico? Bueno, son varias cosas. La primera, todo eso nace del proceso de paz que empiezan a tejer las FARC y después la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, como se llama, con el gobierno de Belisario Betancourt. Entonces el asunto es que una parte de ese componente implicaba la creación de un partido político, y ese partido político pues recibió el nombre de Unión Patriótica. Entonces digamos que en esos diálogos se avanzó un poco, pero se avanzó, digamos que hubo una especie de problema derivado de que se dialogó en medio del conflicto, y aunque se tejió una tregua, en el fondo en los campos siguieron matándose, y eso mismo se extendió fundamentalmente a las zonas rurales. Mucha gente interpretó que el nacimiento de la Unión Patriótica tenía que ver con un vínculo político directamente relacionado con las FARC en particular, pero no todo el tiempo fue así. Es decir, muchos campesinos en muchas regiones del país se vieron identificados con la Unión Patriótica en términos de la reivindicación de sus derechos como campesinos. Lo cierto es que para muchos sectores políticos del país, la aparición de un grupo político de izquierda que en las primeras elecciones gana muchas alcaldías, nombra muchos concejales y que tiene inicialmente un candidato presidencial, asustó. Y digamos que eso implicó inmediatamente el desarrollo de una política extraoficial que implica
la eliminación sistemática de los líderes del grupo, los líderes del partido político en todo el país, que pues se conoce más bien como un genocidio, el genocidio de la Unión Patriótica. ¿Sí? El genocidio básicamente consiste en términos de 4 o 5 años se elimina todo un partido, incluyendo 2 candidatos presidenciales, lo cual va a ser va a reflejar un poco lo que implicaba vivir en las finales de las segundas partes de la década de los 80 del siglo XX, una época marcada por la aparición de los grupos paramilitares, de los grupos de autodefensa, una época marcada por el fracaso de los diálogos de paz con la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, con las mismas FARC, y un proceso una etapa en donde se evidencia cada vez más el ascenso de los grupos armados conformados por narcotraficantes, en muchos casos en alianza con grupos de autodefensas y también, como lo sabemos, incluso con algunos grupos de guerrilla. Digamos que las consecuencias son dramáticas porque, en primer lugar, se va a plantear una especie de atmósfera de desconfianza frente a los diálogos en términos de paz con cualquier gobierno, más allá de la afiliación política. En segundo lugar, porque implica la incapacidad de un Estado para poder controlar justamente a sectores que políticamente, militarmente eran más fuertes que él mismo, y también evidencia, desde luego, una penetración de esos sectores al margen de la ley, pero también en los aparatos del Estado. Entonces, la consecuencia inmediata va a darse a partir de lo que va a ser la crisis justamente de las instituciones, que tendrán que empezar a tejerse desde otra línea. Va a generar como consecuencia que el país tenga que vincularse necesariamente a los mecanismos de derecho internacional, al respeto del derecho internacional humanitario y a las políticas de derechos humanos en general en el mundo. Con ello pues se abre la puerta para digamos que una especie de campo de lucha para los defensores de derechos humanos, y para que muchos de estos delitos pues no quedan en la impunidad. Evidentemente que lo primero fue la creación del aparato institucional para que con el tiempo se empezara a reconocer como un genocidio este tipo de asesinatos, estos asesinatos en secuencia. ¿Tú crees que en la actualidad, o sea, los jóvenes y las personas tienen conocimiento de nuestra historia, de ese pedazo de nuestra historia? No, yo creo que ni de ese ni de toda la historia. O sea, hay un programa grande en Colombia que tiene que ver no con la memoria histórica en sí mismo, porque la gente se acuerda de cosas. Además, los medios se encargan de plantearle cosas y de mostrar a su manera, sino que creo que hay una crisis más bien en términos de la importancia que tiene la historia para tratar de resolver los fenómenos y entender los fenómenos que se dan hoy en día en el país y en todo el mundo en general. Entonces, cuando uno ve hechos como el de la Unión Patriótica, es evidente que esto hay que traerlo de vez en cuando al presente, para ver que en un eventual proceso de paz como en el que nos encontramos, seguramente esos miedos, esos temores, esos peligros de que el fenómeno se repita están latentes, siguen estando latentes, siguen estando ahí. Yo no puedo pensar que los líderes de las FARC o del ELN no piensen en que los van a asesinar o que los pueden asesinar, porque es que eso es lo que ha repetido la historia, no solamente en los diálogos con el EPL, en los diálogos con el ML-19, en los diálogos de las guerrillas de los años 50, y si nos vamos más atrás hasta la colonia con José Antonio Galán y los comuneros, siempre los han matado. Entonces, es decir, eso es una cosa que ha sido repetitiva en el país, pero que se nos olvida, que no nos acordamos y que tampoco nos enseña. Somos un pueblo sin memoria histórica. Es el problema con una crisis de identificación frente a nuestro pasado muy grande. Muchísimas gracias. No me atrevo de alguna forma a dar una opinión un poco más allá de pero sí podría esbozar una corta opinión, valga la redundancia, sobre los movimientos de izquierda en Colombia, y que lastimosamente padecen un flagelo bastante importante. ¿A qué me refiero con flagelo? A que hoy por hoy en Colombia los movimientos de izquierda son automáticamente comparados, o cualquier ideología social, háblese de luchas sindicales o reivindicaciones sociales, son automáticamente comparados por la sociedad en general con movimientos guerrilleros como FARC o ELN. ¿Y qué pasa con esto?
y evidentemente la población colombiana en general tiene una opinión bastante en contra de todas estas luchas que llevaron a cabo las guerrillas colombianas, y cuando se le compara inmediatamente con los movimientos políticos de izquierda, y bueno, es algo que le juega muy en contra a la izquierda en Colombia. Es decir, que de alguna u otra forma, sin querer o no, las guerrillas en Colombia lograron, no sé si damnificar la lucha política de izquierda, pero sí hacérselo mucho más complejo. Porque las derechas, evidentemente, con todos sus poderes en cuanto a medios de comunicación, lo de siempre, juegan con eso. Y juegan en esa construcción política un papel muy importante, donde dejan de lado muchas reivindicaciones sociales que la izquierda siempre tiene en su estandarte, tirándolas abajo con aquellas cosas de compararlo con la guerrilla y decir que todos son guerrilleros. Entonces, la cuestión pasa más bien por cómo nos vamos a replantear esas reivindicaciones sociales a partir de ese presente que hay en Colombia, donde la gente, cuando se le habla de izquierda, automáticamente piensa en la FARC, piensa en las guerrillas y ya está todo mal. Entonces ahí va a haber un fracaso desde un principio. Entonces, ¿cómo todos los movimientos que seguro resurgen ideológicamente de izquierda, pertenecientes a reivindicaciones y lograr cosas para la sociedad, tienen que ser lo suficientemente estrategas para cambiar esa noción errónea que se tiene? Eso es lo que puedo decir.